Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Le damos otra vez la bienvenida a quienes nos escuchan en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hoy abrimos con una pregunta: ¿qué es la mejora continua en procesos de gestión pública? El tema a tratar en este podcast del Colegio de Contadores. Y bueno, para comenzar con el desarrollo de este tema, le damos la bienvenida a Daniel Demetrio García Toledo, doctorante en Administración Pública en el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Víctor. Bien, gracias. Agradecido de la invitación y esperemos que el tema sea de interés. Un tema en el que vamos a invertir bastante tiempo porque además nos acompaña el presidente de la Convención Sector Gobierno 2.0 y 1.0 del Colegio de Contadores, Abraham Noé Delgado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Víctor. Y por supuesto, le damos también la bienvenida a la licenciada Luz Graciela Oñate Díaz, que nos acompaña otra vez en este podcast. Muchas gracias, un placer estar aquí. Pues saludar también a la abogada Daniela Santana Becerra. Ella nos acompaña en este espacio porque también los temas que tienen claro con la administración pública, pues siempre sus aportaciones nos apoyan en el desarrollo de este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, gracias por la invitación. Muy bien, pues una vez presentado el panel, vamos a comenzar con el desarrollo del tema. La mejora continua, Daniel, ¿cómo la defines? Para ti en particular, ¿qué es la mejora continua? Gracias, Víctor. Para mí la mejora continua se refiere a la aplicación sistemática de métodos y estrategias orientadas a optimizar los procesos internos y externos de las entidades gubernamentales, siempre con el objeto de mejorar la eficiencia, la efectividad, la calidad y la transparencia en la prestación de servicios y en la gestión de recursos públicos. Esto en castellano, todos los modelos de mejora continua se refieren a que siempre estamos con la idea de mejorar. Lo que hacemos, el procedimiento que hacemos, siempre hay forma de mejorarlo, no quedarse estancados en las famosas zonas de confort y llegar siempre a establecer ese modelo de estar mejorando continuamente, no solo los procedimientos, sino toda la gestión al interior de la administración pública. Suele ocurrir que cuando hablamos de mejora continua lo focalizamos, hay quienes lo focalizan en las empresas, que es muy del sector empresarial, pero ¿podemos hablar de mejora continua en los procesos de la gestión pública? Sí, claro. De hecho, si nos remontamos un poco a la administración pública tradicional, nos encontramos con que esta se basaba en jerarquía, es decir, la parte de la cabeza daba una orden y las partes inferiores obedecían. La mejora continua de procesos o la gestión pública, se refiere a precisamente dejar esa parte rígida de la administración pública, abrirla a los modelos de administración privada, y uno de esos modelos de administración privada para mejorar la eficiencia y la eficacia se refiere precisamente a la mejora continua de procesos. Entonces, no están peleados para nada. Ahora el nuevo modelo de gestión pública, uno de los principios es la eficiencia y la eficacia, como ya lo decía, y entonces no tiene nada de pleito con la forma en la que se administra una empresa privada. ¿Se puede decir que desde que nace un proceso o procedimiento está ya en etapas de mejora continua? ¿Hay un momento en que se queda estancado como en un valle en lo que se le buscan innovaciones, actualizaciones, o de manera constante debería estar en ese proceso de mejora continua? Existen las dos posibilidades, sobre todo en la administración pública. Cuando uno entrevista a un administrador, a un servidor público, generalmente tienen años haciendo lo mismo y no saben por qué lo hacen. El modelo de mejora continua lo que pretende es precisamente el porqué de las cosas. Si bien es cierto, volviendo al tema de gestión, no nos importa tanto los procesos, sino el resultado. Es ahí donde está la importancia de esto de la gestión pública, de la mejora continua de procesos, porque un proceso como tal, rígido, no nos interesa. Lo que nos interesa es el resultado y la medición de ese resultado para poder modificar el procedimiento. Entonces, esa es la parte medular, una de las partes medulares de la mejora continua. Me gusta siempre trabajar el podcast con ejemplos. En tu experiencia, ¿hay algún caso, y si quieres tomar Jalisco como referencia, o alguna otra entidad que te haya tocado trabajar, en donde algún proceso estaba detenido y prácticamente empantanado y de repente con estos cambios paulatinos o uno muy agresivo logra darse una mejora significativa en la forma que se presta ese servicio hacia el tercero, que es el ciudadano, el contribuyente, etcétera? Sí, fíjate que
bueno, a lo largo de 29 años en el servicio público me ha tocado ver algunas cosas. Ajá. Algún ejemplo es, alguna vez precisamente analizando procesos, nos dimos a la tarea de convocar a los jefes de departamento de esa dependencia, y uno de ellos, analizando cada uno de los trámites que tenía asignados, estábamos viendo la parte de los requisitos que se necesitaba para cada trámite. Él, en uno de los trámites, por poner algún ejemplo, pedía 10 requisitos. Y cuando el director del área, cuando el director de la dependencia le preguntaba para qué él necesitaba cada uno de ellos, él decía, es que lo necesito para tal cosa, algunos injustificados, otros es que esto es lo que se viene pidiendo. Saliendo de la reunión, el director le pidió, y no nada más él, sino todos los jefes de departamento, que le dieran una revisión a sus procedimientos para ver los requisitos y pedir estrictamente lo necesario. ¿Qué resultó? Que al cabo de un mes de análisis, de ser 10 requisitos los que se solicitaban, disminuyó la mitad a 5. Tú me dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la mejora continua? Bueno, tiene que ver mucho, pero que primero al ciudadano se le evita conseguir 5 requisitos que necesitaba anteriormente. Papeles, copias, documentos. Actas de nacimiento, Ajá. no sé. Y para la dependencia significó, primero, 5 documentos menos que analizar a la entrada del procedimiento, 5 documentos menos que archivar, y entonces pues todo eso se reduce en tiempo y en costos. Entonces, como esa, hay muchas otras, pero la mejora continua como modelo no tiene que ser un modelo macro ni implementarse de manera macro. Con pequeños cambios como los que te menciono, podríamos iniciar con esto de la mejora continua. Perfecto. ¿Cuáles se pueden considerar que son los principales desafíos que enfrenta la gestión pública para implementar un modelo de mejora continua en los procesos? ¿Alguien? Adelante. Bueno, yo creo que el principal desafío que tiene, y ahorita lo comentaba el doctorante Daniel, es principalmente visualizar que las personas que lleguen sean líderes o tengan esa visión de visualizar desde su fundamentación, ¿no? Su nacimiento, porque muchas veces pueden llegar y no saber sobre el proceso o cerrarse simplemente a lo que le dicen, ¿no? De así se hacía y pues así se va a seguir haciendo, ¿no? Y en realidad cuando ya ves ese análisis de origen, empiezas a ver primero de dónde nacen y el por qué se hace, y después así darle como una evaluación y un seguimiento, ¿no? De decir, bueno, funciona, no funciona, y hacer los cambios necesarios, ¿no? Desde, como decía Daniel, muy pequeños hasta impactar de una manera pues muy amplia y muy grande, ¿no? Que para el bien pues sería el fin del ciudadano en este caso, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales desafíos, contar con gente preparada y que visualice sobre todo de manera integral los procesos en los que van implícitos. No sé si alguien más quiere. Sí, gracias. Como bien lo comentan Daniel y Luz, abonando un poquito, parte de lo que viene siendo la administración pública, todos estos cambios que nos viene a platicar el día de hoy Daniel, ya es que hace un rato tú nos preguntabas, nos hacías el comentario de que si venían de la iniciativa privada, ¿no? Realmente la administración nace en el sector público, ¿no? Y a partir de ese nacimiento va cambiando y luego es adoptado por la iniciativa privada, ¿no? Entonces, hay muchísimos pensadores que nos hablan de estos cambios y de esta mejora continua, ¿no? Alguien que trae mucho avance en ese sentido, pues es Peter Drucker, que a lo mejor muchos de nosotros pues lo estudiamos cuando estuvimos en la universidad, en administración, ¿sí? Y Peter Drucker pues también viene a sumar aparte de esto, que es la mejora continua, ¿no? Y ahorita que nos comentabas tú de los principales desafíos, yo creo que es la resistencia al cambio. El sector público o los servidores públicos realmente considero yo que no se les da la capacitación adecuada, ni se les hace un cambio de mente, pues, ¿no? Porque al final ellos están al servicio público, ¿verdad? O sea, son servidores para el público, ¿no? Pero en cambio, de repente sienten que están en un escalón diferente y de repente pierden esa visión, ¿no? Entonces, llega un jefe, puede llegar a veces de la iniciativa privada y llega al sector público, y a veces ese jefe o ese líder es viciado y es cambiado a la manera del sector público cuando no debería de ser así, ¿no? Entonces, considero que la resistencia al cambio de los servidores públicos es una parte esencial para estos cambios en la mejora continua. Y también los líderes o los titulares de los entes, la verdad es que también deberían de cumplir con un perfil profesional para llegar a uno de los puestos, ¿no? No puede ser posible que de repente a áreas financieras nos lleguen médicos, ¿verdad? En donde pues a veces estás tratando temas de inversión y pues un médico pues no va a saber temas de cirugía o de medicamentos, más no de temas de inversión, porque ni siquiera el currículum está ad hoc con eso, ¿no? Entonces, de repente, eso es cuando hay mucha confusión entre los favores políticos, ¿sí?
y lo que realmente debe de hacer el servicio público, que es servir a la ciudadanía. Ahora bien, ¿qué metodologías y herramientas se pueden utilizar para la mejora continua de procesos en el sector público? Y ahí pues tú, Daniel, eres el experto. Bueno, experto. Es un tema que me apasiona mucho hace muchos años y la verdad es que ojalá que les pueda transmitir un poquito del interés que tengo sobre este tema. Metodologías, bueno, por lo menos hay 5 que puedan encajar perfectamente en la administración pública. Me voy a referir a ellos quizá muy rápido porque me quiero basar en un modelo que me gusta mucho, que es el modelo Deming de mejora continua. Pero, por ejemplo, tenemos el Lean Management, que se refiere a la optimización de procesos administrativos, es decir, la reducción de tiempos de espera y la eficiencia de los servicios públicos. Quiero ser enfático aquí en este modelo porque cuando uno habla de administración pública, generalmente pensamos en la administración pública como aquella que nos debe de dotar de servicios públicos: agua, drenaje, recolección de basura, alumbrado público, seguridad pública. Pero la administración pública es mucho más que eso. Es decir, si yo eficiento los procesos internos a la hora de otorgar un trámite, entonces no nada más estoy hablando de la administración pública como aquella que se encarga de dotar de servicios públicos. El Lean Management nos sirve para esto, para eficientar, reducir los tiempos de espera en tramitología. Es decir, el ejemplo que decía hace un momento, no es lo mismo que llegues a la ventanilla 1 y luego a la ventanilla 1 te pasen a la 3 y luego a la 3 a la 5 y luego a la 5 te regresen a la 1, a que yo como ciudadano, ¿qué necesidad tengo de vivir ese proceso cuando internamente yo llego a una ventanilla, a la ventanilla 1, internamente se hace el trabajo y me entregan el resultado en la ventanilla 1? Entonces, a eso se refiere esta metodología. Tenemos otra, por ejemplo, la Six Sigma, que se refiere a la reducción de errores de procesos, sobre todo en la gestión de documentos y de datos, lo que también hablábamos hace un momento, ¿no? La simplificación documental, porque también sucede que a mayor número de documentos, ¿a cuántos de nosotros en el quehacer diario no se nos ha traspapelado un documento, ¿no? Entonces, a menor número de documentos, no solo se eficientiza la parte del archivo, sino que hay menor riesgo de que esos documentos se extravíen. Bueno, hay una filosofía japonesa, la Kaizen, que es muy buena para la parte de la administración pública, que es la que fomenta la mejora continua a nivel individual y de equipo. Todos los empleados se identifican en la solución de problemas cotidianos. Uno, lo que comentaba el maestro Abraham, es generalmente nuestra administración pública rígida, el jefe dice y los demás obedecen. Este método Kaizen lo que viene a hacer es todos los servidores públicos que se encargan del trabajo operativo, ya sea administrativo o técnico, deberían de ser tomados en cuenta, porque al fin de cuentas ellos son los que palpan al ciudadano, son los que palpan las necesidades del ciudadano. Y cuando tenemos una cabeza que no escucha a la parte del ciudadano, que esa es una de las partes de la gestión pública, no ver como se veía en la administración pública tradicional, al gobernado como tal, como gobernado, y lo que dice la autoridad es lo que se debe de hacer. La gestión pública trata al ciudadano como cliente. Y entonces, como clientes, debemos de ser escuchados para la mejora de sus servicios. Tenemos, por ejemplo, el Quality Management, que se refiere a la mejora de la satisfacción del usuario, lo que estamos hablando ahorita, la integración de la calidad en todos los niveles de la organización. Es decir, si yo, como servidor público, hago una entrevista o una encuesta al final del servicio que proporcioné, voy a tener retroalimentación del ciudadano, que es mi cliente, que debería ser mi cliente, para la mejora continua del proceso que le estoy dando. Es decir, si en un proceso en un trámite me tardé 5 días y él me lo hace ver, mi obligación como servidor público entonces debería ser cómo hago para tardarme menos tiempo, ¿no? Bueno, existen algunas herramientas que nos pueden ayudar, aparte de la metodología. El mapa de procesos para mí es fundamental, porque cuando uno al interior de la administración pública es capaz de hacer un mapa de todos los procesos y de la interacción que tienen diferentes departamentos, hablamos de por ejemplo, una dependencia pública que tiene 4 o 5 departamentos, cuando yo soy capaz de detectar ese mapeo de procesos y la relación que tienen unas áreas con otras, ya estoy del otro lado. Aquí quisiera hacer un poquito, no salirme del tema porque tiene que ver mucho. Sí. Quisiera hablar del modelo sistémico, que también es un modelo que me interesa muchísimo. El modelo sistémico, desarrollado en los años 50 por un biólogo, trata de ver a la organización como un todo por la interacción que tienen las partes de él. Entonces, cuando en la administración pública, que también estamos muy acostumbrados a vernos como áreas individuales, logramos concebirnos como un sistema, logramos concebirnos a esas áreas, esos departamentos como un todo,
todo de una organización pública nos permite eficientar esos procesos, porque entonces no nada más es lo que hace el departamento A y luego el departamento B y luego el departamento C. Eso nos lleva a duplicar procedimientos, que también he tenido experiencia con esto, es decir, para un trámite, por ejemplo, intervienen 4 departamentos, los 4 departamentos piden el mismo documento o hacen funciones repetidas, es decir, lo que es el del departamento A lo hace el departamento C. Y entonces la duplicidad de procedimientos aletarga el trámite, hace que el servidor público trabaje doble y pues eso hace ineficiente e ineficaz a la administración pública. Se reduce su capacidad de atención, ¿no? Si puedes atender 100 personas, atiende 50. Sí, y eso es para el servidor público, decía ya el maestro Abraham, es fundamental porque nosotros en el servicio público creemos que estamos haciendo a veces el favor al ciudadano. Que un ciudadano llegue con una solicitud, con la premura de un trámite por cualquier cuestión, hasta cuestión patrimonial, por ejemplo. El servidor público piensa que realmente le está haciendo el favor al ciudadano y no tiene esa vocación de servicio. Ya hablaba Abraham de la capacitación, sobre todo la capacitación de los servidores públicos que tienen atención al público. Porque ¿cuántas veces, el ejemplo anterior, cuántas veces nos ha tocado ir de un lado a otro y estar ahí 4 o 5 horas en la dependencia para que nos reciban un trámite? Ya no digamos para que lo solucionen, para que lo reciban. Entonces, el método sistémico lo que hace es, tiene una entrada, que en este caso serían los insumos con los que trabaja, el proceso, que es el procedimiento para realizar el trámite, la salida, que es el producto que yo te voy a entregar como servidor público, pero tiene algo que va muy a la mano con la mejora continua de procesos, que es la retroalimentación. Muy bien. Es decir, inicia mi trámite, yo sigo el proceso, veo la salida, pero el final es el resultado que me da para poder mejorar el procedimiento. Entonces, cuando yo involucro a todas las áreas de la organización en la mejora continua, sistémicamente hablando, entonces estoy haciendo parte, somos parte de un todo, pues. Claro. Algunos otros, por ejemplo, los círculos de calidad, que ya platicábamos, los servidores públicos, que son los que atienden a la ciudadanía, son los principales, o los deberían ser los principales promotores de este círculo de calidad, a los que deberían de invitar para poder arreglar las problemáticas. Si les parece, nos vamos encaminando hacia otra pregunta importante, que es cómo se puede fomentar una cultura de mejora continua y qué papel juega el ciudadano en este proceso también. Así que llega el momento de hacer una primera pausa. Después de este corte, regresamos a este podcast del Colegio de Contadores, hablando hoy del modelo de mejora continua en procesos en la gestión pública. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Este es un mensaje del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hola, mi nombre es Omar Ramírez Torres, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y en esta ocasión invitarlos a participar en nuestro próximo diplomado de Gobierno Corporativo y las Empresas Familiares, un diplomado que se va a llevar los días martes y jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche, iniciando martes 17 de septiembre y concluye 14 de noviembre de 2024. La intención de este diplomado es generar una dinámica de las empresas familiares, sus procesos de institucionalización, aprender y a comprender la dinámica familiar cuando existen empresas dentro de la familia, prevenir conflictos, fortalecer la institucionalización y así lograr una transición hacia las nuevas generaciones. Los esperamos con su participación. Muchas gracias. Para obtener más información de este diplomado, comunícate al chat 33 12 65 09 42. Sigue con nosotros en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te invitamos a participar en la segunda parte de nuestro diplomado en Derecho Fiscal y Empresarial 2024. Conoce los elementos necesarios para aplicar correctamente las disposiciones legales relativas al derecho corporativo y fiscal. Si tomaste la primera parte de este diplomado con nosotros, obtén un 20% de descuento en tu inscripción. Iniciamos el próximo miércoles 7 de agosto en las aulas del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Y también en la modalidad virtual con transmisiones en equipos de la más avanzada tecnología.
Este diplomado está diseñado para preparar abogados, contadores, empresarios, directivos de empresas, auditores fiscales y público en general. No te pierdas esta oportunidad. Asegura tu lugar y prepárate en las materias fiscal y empresarial en el Colegio de Contadores llamando al 33 36 29 74 45. Regresamos al podcast y abrimos con otra pregunta. ¿Cómo se puede fomentar una cultura de mejora continua entre los empleados y funcionarios de la administración pública? Con esa pregunta nos quedábamos al término del primer bloque. Y bueno, Daniel, pues a ver, ¿existe la posibilidad de establecer, además de las metodologías y herramientas, algún otro proceso que nos permita que se vaya penetrando en el servidor público esa cultura realmente de una mejora continua? ¿Qué se tendría que hacer? Yo creo, Víctor, que lo primero es que el liderazgo, es decir, el director, el secretario, aquellos líderes estén comprometidos precisamente y convencidos de la mejora continua, porque si no tenemos un líder comprometido, entonces es muy difícil que la estructura de la organización pública se mueva. Cuando tenemos un director que permite que la mejora continua del proceso se dé inclusive en pequeños detalles, porque implementar un modelo de mejora continua puede resultar en problemas de presupuesto, de personal, etcétera. Pero si esta cabeza tiene la intención de la mejora continua de procesos, se pueden implementar pequeñas mejoras hasta en tanto se generan los recursos necesarios para tener modelos completos. Yo creo que el liderazgo comprometido es la primera de ellas. La segunda, la capacitación y desarrollo, que yo más bien lo dejaría como una tercera o penúltima etapa de parte de la mejora continua, de la cultura de la mejora continua, porque precisamente hablamos de que algunas dependencias o algunos municipios, inclusive por la falta de recursos, no tienen manera de capacitar a su personal en este tema de mejora continua. Pero sí desarrollar las habilidades, es decir, si el líder les permite crear mejoras en su quehacer diario, entonces quizá la capacitación y el desarrollo podrían quedar en un tercer término, porque también el desarrollo significa innovar, significan modelos informáticos, no sé, alguna tramitología web, cosas que requieren de más presupuesto, ¿no? Para llevarse a cabo. Bueno, ya lo decía, la participación de los empleados, lo decía en el bloque anterior, es indispensable que las personas, los servidores públicos que se encargan de la atención al público, de dotar de servicios públicos a la ciudadanía, sean involucrados y que las cabezas sepan de la problemática que los ciudadanos les exponen, ¿no? Comunicación efectiva. Hay casos de éxito entre dependencias que se pueden compartir, es decir, yo hice esto y me salió muy bien, entonces yo que hago prácticamente lo mismo en otro lado, podría imitar esas mejores prácticas para llevarlas a mí. No se trata de inventar el hilo negro, sino que de tomar estos casos de éxito para implementarlos dentro de la dependencia, ¿no? Sistemas de retroalimentación, para mí prácticamente es lo mismo. Permitir que el servidor público sugiera a la cabeza, a su jefe inmediato, al jefe de su jefe o al director sobre la mejora en los procedimientos. Eso es indispensable, porque a fin de cuentas ellos son los que lo hacen, ¿no? Ya como último punto, bueno, si ojalá que todas las dependencias del gobierno, los tres niveles, estatal, municipal y federal, tuvieran los recursos tecnológicos o el recurso para implementar las tecnologías de la información, bueno, la digitalización de documentos, la parte del e-government, que es la parte del gobierno electrónico, bueno, sería ideal, ¿no? Ya algún caso de éxito que tenemos ahora con las actas de nacimiento, por ejemplo, que fue el periodo del expresidente Peña Nieto, fue donde se implementa el acta de nacimiento digitalizada, ¿no? Y antes, bueno, a cualquiera de nosotros nos tocó ir a perder 1 hora y media de nuestro tiempo tratar de sacar un acta de nacimiento. Además ilegible y que era una copia de los documentos anteriores. Ahí también me llama la atención porque creo que tendríamos que ir enfilando, por ejemplo, poniendo ese ejemplo particular de las actas como una mejora continua, en que en algún día se tenga que extinguir la CURP, clave única de registro poblacional, porque viene impresa en el acta de nacimiento, pero hoy te piden el acta y te piden la CURP, ¿no? Son cosas como que a veces raras en ciertos procesos, ¿no? Fíjate que tomando tu ejemplo, cuando se implementa la CURP, obviamente pues tenía que haber un match, como dicen los que saben de esto, tenía que haber un match entre el acta de nacimiento y la CURP.
Sí. Y había mucha duplicidad de datos, etcétera, errores, inclusive en las actas de nacimiento. Y yo sí creo que como primera parte, que estuvieran los dos instrumentos, era bueno, ¿no? Porque uno de alguna manera hacía válido el otro. Pero ahora que a través de, no sé, el INEGI fue la primera vez que me pusieron la CURP, fue en el 97, de todos estos años para acá. Y como bien dices, si ya la CURP está integrada al acta de nacimiento, ¿para qué me están pidiendo la CURP? Es la simplificación administrativa de la que estamos hablando. Que si bien es cierto, me puedo meter a internet y puedo descargarlo con toda la facilidad del mundo, estamos hablando con personas, todos mis compañeros aquí en la mesa son personas muy jóvenes que prácticamente salieron con una laptop del vientre de su mamá, pero habrá gente como yo que ya estamos, si no entrados en años, pues ya estamos medios madurones, que no se nos dan las tecnologías de la información. Hay gente que no sabe usar una computadora, hay gente que no tiene los recursos para tener acceso a una computadora. Entonces, así es. Cuando nosotros simplificamos como servidores públicos esta parte, pues la verdad es que le ahorramos mucho a la ciudadanía, y no olvidarnos que en algún momento nosotros también tuvimos que hacer algún trámite y también vimos las de Caín, ¿eh? Claro. Esto es para fomentar una cultura, pero ¿y qué papel juega el ciudadano en un proceso de mejora continua? ¿Ya le toca también al ciudadano participar o todavía no? Sí, pero lo comentaba con Abraham y con Luz hace unos días. La parte del ciudadano es muy importante en cuanto a lo que mencionábamos hace un momento, que es la parte del cliente. A medida que yo como servidor público tenga la medición de la satisfacción del servicio público, del servicio, del trámite que estoy ofreciendo, eso es lo que me va a permitir mejorar. Las organizaciones tienen que ser núcleos, desde mi punto de vista, tienen que ser estructuras cerradas, de cierta manera, porque sobre todo en la administración pública, yo no veo a 10,000 gentes participando o opinando sobre lo que se debería de hacer o no. Es muy complicado darle gusto a todos. Pero sí, escuchar su voz, ver los procedimientos, ver cuál es el nivel de cumplimiento de esos procedimientos para poderlos mejorar. No sé si mis compañeros tengan una opinión al respecto, pero yo considero sí poderlo separar. Por ejemplo, en la iniciativa privada, yo no veo, por ejemplo, a una refresquera pidiéndole opinión a sus consumidores de cómo envasar o de cómo llevar la línea de producción. Más bien, ellos preguntan por la calidad del producto que están recibiendo. Eso es lo que yo creo que se debería hacer con el servicio público. La estructura organizacional debe de ser encargada por la parte de la administración pública, ¿quiénes saben? Tomando en cuenta al cliente, que en este caso es el ciudadano. Y también preguntar, ¿cuáles son los beneficios que ofrece la mejora continua en la administración pública? ¿Sí los hay? Yo creo que sí. Hablando de gestión pública, bueno, mejorar la eficiencia y productividad. Es decir, si yo hacía un trámite en 10 pasos y ahora lo hago en 5, pues soy eficiente. Y soy eficaz, porque aparte me cuesta menos, ¿no? Ese es uno de los tantos, ¿no? La mejora de la calidad en el servicio, bueno, la percepción del ciudadano es que si antes me tardaba 6 días haciendo el trámite y ahora me tardo 2, bueno, es claro que estoy mejorando el servicio, y eso al ciudadano es oro molido desde mi punto de vista. También permite la transparencia y la rendición de cuentas, que servicio público, ya lo comentaba la licenciada Daniela hace un momento, nos cuesta, son como temas tabús todavía, como que al administrador público no le gusta ser vigilado, porque así se sienten, como que ¿por qué me vigilas tú, ciudadano? Cuando pues es el ciudadano al que nos debemos como servidores públicos. Entonces, a medida que mi proceso sea transparente, que la ciudadanía conozca qué es lo que estoy haciendo con su trámite, qué es lo que estoy haciendo con el servicio público, qué es lo que estoy haciendo para la contratación, de esa manera le doy herramientas al ciudadano como cliente para que me evalúe y entonces me diga si mi trabajo está bien hecho o no. La parte de la adaptabilidad, si yo como servidor público soy autocrítico y tengo esta parte de la mejora continua de procesos, tengo una entrada de insumos, tengo un proceso, tengo una salida y tengo una retroalimentación, entonces eso me va a permitir ir modificando continuamente, ir mejorando continuamente mi procedimiento. No es lo mismo, ahora que sacamos el tema del acta de nacimiento, no es lo mismo como se tramitaba un acta de nacimiento hace 20 años a que como se tramita ahorita. Entonces, si yo como servidor público no me adapto a esos cambios, entonces lo más seguro es que sistemáticamente se destruya mi sistema, porque parte de la teoría de sistemas se refiere a eso. Un sistema es un ente que evoluciona con la entrada de los insumos, que en este caso sería la necesidad del ciudadano, y yo tengo que modificar mi procedimiento para poder dar el resultado
esperado. Ahora, la evaluación de los procesos sirve cuando tienes una medición constante, ¿no? Porque ponga el ejemplo, hoy te ponen una tableta donde te ponen caritas felices y te dicen, ¿cómo te atendí? Bien, mal o regular. Entonces puedes ponerle ahí la calificación, pero si esos datos nadie los está revisando, nadie los está evaluando, monitoreando, analizando para saber si la operadora de la 1 a la 3, la más mala es la 3 y la más buena es la 1, por decir un ejemplo, si no hay una medición, de nada sirve, ¿no? O sea, aunque tengamos la estadística, el registro día por día, hora por hora, año por año. Fíjate que la parte de ese tipo de medición, ese tipo de encuesta de satisfacción del cliente es necesaria precisamente porque sería, bueno, me entendiste bien, perfecto, pero la mejora continua no nada más se basa en la satisfacción del cliente. Es decir, si yo tengo un proceso y me di cuenta, y aquí mis compañeros que se dedican a la auditoría y que son expertos en eso, te lo podrán comentar más a detalle. Cuando yo tengo un procedimiento, generalmente la administración pública lo revisa al final. Es decir, yo hago un servicio público en un año, tengo un presupuesto, lo ejerzo durante el año y al siguiente año es cuando se evalúa en qué gasté ese presupuesto. Desde mi punto de vista como servidor público se me hace un poco fuera de lugar porque si bien es cierto, yo te dije que te pedí 5 pesos para hacer esto y hice con 5 pesos lo que te dije que iba a hacer, eso no me muestra la eficiencia y la eficacia. Entonces, no sé si sirvió al fin de cuentas. Y como ya lo concluí, pues de evaluar un año después algo que hice un año antes, pues no me sirve de mucho. Porque entonces hasta el año siguiente me daría cuenta de las deficiencias que tuve en el procedimiento. Cuando tú implementas la mejora continua de procesos, estás revisando constantemente que ese nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales, que no hemos platicado de ellos, que es base medular para la mejora continua. Si tú tienes una medición constante de los objetivos institucionales, puedes ir corrigiendo en el camino. Y entonces eso te permite implementar la mejora. Yo no sé la experiencia que tengan mis compañeros con respecto de las auditorías que practican, qué tanto funciona, que post a que yo realice un procedimiento me evalúen y cuál es el resultado de esa evaluación. Si cambia o no. Porque mira, habrá proyectos que duren 4 o 5 años, ¿no? Y entonces el primer año me hiciste una corrección y el segundo año ya pude medio moverle y pude medio mejorarle. Pero la verdad es que ese año y esos recursos a lo mejor de 10 pesos que me debí de haber gastado, me pude haber gastado 7 si yo hubiera sido capaz de ir modulando el procedimiento. Pero la voz la tienen, muchachos. Gracias, Daniel. Sí, en efecto, existen mecanismos de controles internos, por así decirlo. Estos, bueno, en mi experiencia los he visto desde la Contraloría del Estado, evaluaciones trimestrales. Hay un sistemita que se llama Sistema de Control Interno, uno de ellos. Hay otro que se llama Sistema de Control de Riesgos. Estos funcionan de manera muy breve porque pues yo sé que forma parte del tema. Las propias, vamos a ponerle áreas, se autodiagnostican en posibles riesgos de corrupción, mecanismos que no tienen control o que pretenden mitigar. Entonces ellos se atraviesan o se prometen unas metas que tienen todo un año para ejercerlas. Las contralorías trimestralmente piden avances de esas metas, de esas evidencias de que están mitigando los riesgos a través del año. Al final del día, esas evaluaciones se mandan directamente a la Contraloría del Estado, pero de manera interna, desde los órganos internos de control, hacen una evaluación de si cumpliste o no con tu objetivo, que era mitigar riesgos o homologar procesos o satisfacer necesidades que a lo mejor tus procesos no logran tener. Sí lo hacen cada año, pero vuelvo a lo mismo que comentábamos hace rato. Debe de haber un seguimiento como más puntual que les permita a las áreas tener certeza y soluciones integrales a esa deficiencia de por qué no llegan a las metas. Pero sí, definitivamente mucha de la chamba es la disposición de las personas en las áreas y el querer cambiar. O sea, muchas veces nos encontramos con ese tipo de resistencia, pero al final del día, bueno, es para mejorar como ente, como dependencia, y sí, efectivamente se tiene que implementar y fortalecer más esas áreas. Fíjate que ahora que Daniela tocaba el tema de la Contraloría y me tocó ver precisamente ahí, esto que ella nos comentaba iba muy encaminado al área de infraestructura, al área de servicios públicos. Es decir, cualquier dependencia pidió 10 pesos para alumbrado público y entonces se iba viendo esos objetivos. La cuestión de la mejora continua de procesos la debemos entender como algo integral. Es decir, no nada más a lo que el presupuesto me dice que tengo que obedecer, sino a la actividad cotidiana del servicio público. Entonces es ahí donde creo que el cambio de cultura organizacional debería de permear en todos los servidores públicos para que
todos los ámbitos de la administración pública, todos los ámbitos de la gestión pública, no nada más aquella encargada de servicios, de otorgar los servicios públicos, tengan ese cambio organizacional que permita ser más eficientes y más eficaces. Correcto. Pues para finalizar la charla, me gustaría saber si se tiene a futuro y a la vista algún tipo de procesos de mejora continua, vienen algunas innovaciones o seguimos con los mismos esquemas antiguos, y también saber si existe, no sé, proyectado también a este corto plazo, si es costoso, algún costo para implementar procesos de mejora continua. Están muy tímidos los muchachos. Yo creo que podemos hablar de casos de éxito. El modelo de mejora continua que yo conozco un poquito más es de los años 50, hablando que tiene 74 años, y le sirvió, a pesar de que es un modelo creado por un norteamericano, William Deming, fue llevado a Japón en los años 50 con la reconstrucción del Japón. Y bueno, nadie duda de la capacidad de los japoneses, ¿no? Como sociedad nos dan un montón de ejemplos. ¿Qué innovaciones? Yo creo que, comentando con Luz y con Abraham sobre la administración pública, debemos de brincar esa cierta barrera ideológica de pasar de la administración pública tradicional a la nueva gestión pública. Ajá. En tanto, y no porque una sea mala y otra sea mejor, sino porque debemos de quitarnos esta rigidez institucional de la cabeza manda y los demás obedecen. Uh-huh. Y en tanto vaya cambiando este modelo a modelos más participativos en cuanto a la organización interna de la administración pública, yo creo que estos modelos, que no estamos inventando el hilo negro, tienen 70, 80 años, el cambio de cultura organizacional nos va a permitir trasladarnos a estos espacios. Ya hay casos de éxito, yo conozco por lo menos 2 en INEGI, que fue el primer lugar donde me empecé a ser servidor público. INEGI tiene metodologías establecidas, porque no hablamos de la complicación jurídica que pueda implementar, que se pueda dar con la mejora continua. Es decir, si un reglamento no me dice, si una ley no me dice, entonces no lo hago. La manera para forzar es, bueno, en el instrumento jurídico, en la ley o en el reglamento, yo pongo que estás obligado a una mejora continua. La otra es la parte que platicábamos, la parte de yo lo hago por convencimiento, por capacitación, porque quiero cambiar la cultura de la organización. Pero el INEGI, por ejemplo, tiene una norma para el aseguramiento de la calidad de la información y no tiene 2 años. Cuando yo trabajaba ahí en el año 97, creo, si no mal recuerdo, el área de consulta de INEGI ya se había certificado en ISO 9001. Quiere decir que ya tenían ese modelo de calidad y ya estaban certificados. En 1997 a la fecha ya llovió, ¿no? Ahora, la norma que ellos tienen establece clarísimamente la estandarización de procesos, la evaluación de la calidad, la gestión de la mejora continua. O sea, estamos hablando de cosas que en la mayoría de la administración pública no existen, ¿no? Otro caso de éxito, fue un poco jurídicamente puesto en unos lineamientos y que obviamente todos los servidores públicos tienen que obedecer. Pero otros casos de éxito, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Administrativa del 2019 al 2021, el magistrado presidente José Ramón, al ver la necesidad que tenían las salas unitarias de personal, porque ellos se quejaban mucho cuando íbamos a visitarlos de que les faltaban notificadores, y es que nos falta personal, y es que nos falta personal, y es un cuello de botella, etcétera, etcétera. Él, como presidente, tuvo la iniciativa de generar las notificaciones electrónicas. Y santo remedio. Ya no tengo un notificador en un vehículo trasladándome a Zapopan y luego irme a Tlajomulco y luego regresarme a Guadalajara y luego irme a quién sabe dónde. Notificaciones electrónicas, todo por correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa con la mejora continua? Fui eficiente, fui eficaz. No contraté más personal que no necesitaba, o si lo contraté para áreas clave que realmente necesitaba, y fui mucho más eficiente. El juicio en línea también lo implementó. Es decir, si yo tengo un asunto en Puerto Vallarta, un asunto administrativo o en cualquier región del estado de Jalisco, me tengo que trasladar para Guadalajara para llevar el asunto. Bueno, el juicio en línea, ¿qué permite? Bueno, está abierto para todos 24 horas al día. Transparente y eficaz. Entonces, ese tipo de modelos que, si bien no están en la normativa, son impulsadas por las cabezas. Por eso comentábamos que la importancia de la cabeza en el asunto de la mejora continua es fundamental. Cuando tú tienes estos destellos de mejora continua, la verdad es que para mí es como una luz al final del túnel, pues, porque podemos tomar estas prácticas de INEGI, las del tribunal y cualquier otra, de muchas dependencias, para tratar de innovar. No inventar el hilo negro con teorías,
pero sí innovar. Bien, para terminar, maestro Abraham Noé Delgado, ¿algún comentario final? Sí, sumando también a los casos de éxito, pues podemos encontrar el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ¿no? Hemos estado viendo en estos últimos años cómo ya cualquier persona puede presentar su declaración anual. A veces se atoran un poquito y hay que consultar a los contadores, pero si se fijan, esos modelos está presionado, ¿no? Por la OCDE, pues para que imponerles ahí el sistema, ¿no? Y que el SAT se tenga que apegar ahí, ¿verdad? Como bien lo comentaba también Daniel, casi todo el poder judicial, sobre todo aquí en Jalisco, ha estado muy pegado con el USAID, ahí con las embajadas de Estados Unidos, en donde el USAID pues les dona ahora sí que muchos recursos económicos, por ejemplo, para el tema de los juicios orales. Ya ahora los juicios civiles ya no tienen que estar la pareja que se está divorciando en la misma sala, sino que lo puede tomar ya a través de una pantalla, ¿verdad? A través de un Zoom. Entonces, sí va avanzando, sí va habiendo mejoras, pero si te fijas, casi siempre son a presión, como lo comentaba la licenciada Dani, presionados pues por fuera del país, ¿no? En donde ya el país contrae ciertas obligaciones y pues tiene que llevar a cabo esos cambios. Maestro Daniel Demetrio García Toledo, muchísimas gracias por esta charla. Interesantes los comentarios y los apuntes en torno al tema, y gracias a todo el panel que hoy nos acompañó, a la licenciada Luz Graciela Oñate Díaz, gracias por las aportaciones también. Muchas gracias a todos. A la abogada Daniela Santana Becerra, que nos hizo favor de acompañarnos. Gracias, Víctor, un placer. También, por supuesto, agradecer al maestro Abraham Noé Delgado por su participación en este podcast. Muchas gracias, Víctor. Un comentario final, maestro Daniel. Sí, Víctor, la reflexión, ahora que el Colegio de Contadores nos hizo el favor de invitarnos, es el modelo de mejora continua no nada más se puede llevar a cabo en la administración pública. En cualquier ámbito privado, un contador que tiene un despacho, un profesional que tiene un despacho, un médico, un abogado, cualquier persona, inclusive hasta en la tienda de la esquina, se pueden implementar modelos de mejora continua. Esto no es exclusivo de la administración pública. Entonces yo quisiera que ojalá que estos comentarios breves que hicimos sobre estos modelos les sirvan a los contadores, a los profesionales en general, para llevar esa idea, esa espinita de cómo poder mejorar mi quehacer diario como profesional en la actividad que desarrollo. De acuerdo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Soy Víctor Montes Rentería. Nos despedimos. Le invitamos a que esté pendiente de la próxima emisión de este podcast. Hasta la próxima. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!